La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Pero sin duda alguna, si fuimos a América, no solamente fuimos a evangelizar, sino también a llevar músicos, y se llevaron bastantes músicos españoles, bueno, pues para acrecentar las polifonías dentro de las catedrales, dentro de las iglesias, y como tales, estos hombres de aquí, de este país, de nuestro país, pues consiguieron incluso atraer la atención de muchísimos nativos, que inclusive acudían a las iglesias, no tanto por escuchar realmente el sermón del sacerdote, sino por esa polifonía, por ese arte musical que desarrollaban en todo momento en esos templos católicos, y que hubo incluso llamadas de atención a estos nativos precisamente porque desatendían de alguna manera el sermón y prestaban más atención al mundo de la música de estos profesionales que se dedicaban a esa realidad. Particularmente hay un nombre que creo que tiene que salir. Además, no vamos a Fermoselle para ver a uno que la Inquisición lo hubiera querido tostar, que fue Juan de la Encina, porque era un músico bastante desvergonzado en sus letras. Ese era anterior, ese no le tocó la época barroca. No le tocó la época barroca, pero es decir, muy perseguido por la Inquisición. Entiendo, sí, pues lo que estabas comentando, Fermín, que, claro, hablas un poco de tonalidades populares, de gente que más o menos hacía sus versos pícaros, satíricos, alrededor de la Iglesia Católica, pero claro, para componer música había que tener una preparación cultural elevada, y me imagino que muchos de esos que fueron perseguidos serían sacerdotes. Entre ellos había muchos sacerdotes que lógicamente rompían también pues con esta dinámica, ¿no?, de censurar todo lo que le venía en gana al Santo Oficio. Y bueno, nos encontramos sobre todo algo muy curioso, ¿no?, que son los edictos de fe que la Inquisición implantaba e insertaba precisamente en la dermis de la sociedad en esos momentos. Y hay uno en concreto que servía para todos los lugares, que aquí en Madrid se citó para ir en contra de los ciegos, por ejemplo, que tocaban la guitarra en las calles para ganarse la vida cantando determinados romances o canciones que ellos mismos componían, algunas de ellas un poco libidinosas, y te decía, por ejemplo, que el día de hoy fuese el día 16 de septiembre del año de nuestro Señor, en este caso de 1666, aquí en esta ciudad de la Villa Rica, en este caso de la Santa Veracruz, este tribunal del Santo Oficio recibe la denuncia de unas coplas que se cantan y bailan por las calles y esquinas de esta ciudad, todas ellas con movimientos deshonestos y provocativos, contrarios a la moral y buen ejemplo de nuestra santa fe católica. Estas coplas, termina el edicto, reciben el nombre de las coplas, en este caso del chuchumbé. Un viaje, el chuchumbé. ¿Eso es un instrumento? No, era la copla, era la canción. Ajá. Que además la cantaban los esclavos negros que trabajaban en las minas, ¿no?, cuando iban cargados con sus... Y bueno, pues tipo de movimiento sinuoso. No, se bailaban precisamente cuerpo con cuerpo, agarrado con las manos en cruz, hombre y mujer, ombligo con ombligo, y a partir de ahí, bueno, eso es la lambada del siglo XIX. Pechito con pechito. Se ponían y decían: en la esquina está parado un fraile de la Merced, con los hábitos alzados y enseñando el chuchumbé. Es que lo iba buscando. Era un instrumento. Claro. Con lo cual, imagínate ese el son de lo africano que se lleva para allá. Bueno, pues este tipo de historias que algunos componían, pues servían precisamente para alegrar en la jornada de trabajo, pues el día, ¿no? Pero algunos fueron cazados por el Santo Oficio porque esto estaba completamente prohibido, porque lógicamente atentaba contra la dignidad de la Iglesia Católica, y fueron no solamente gente baja, ordinaria, como te dice el documento, gente que componían este tipo de letras, sino también luego mucha gente de Iglesia que no estaban de acuerdo, ¿no?, con estas historias, y a veces componían determinadas canciones. ¿Pero ese baile ha desaparecido o se ha rehabilitado ahora? No, ese baile continúa actualmente. No. Y se sigue cantando y se sigue bailando, además ahora mismo con un énfasis mucho superior a las épocas anteriores, claro, lógicamente, pero sobre todo por el orgullo y la honra de saber que, bueno, hay libertades en ciertos países y hay grupos de estilo barroco. Hay uno que se llama, creo que es Senescala o algo así, en América, en este caso en México, que se dedica a este tipo de investigaciones en archivos históricos, buscando este tipo de letras censuradas por la Inquisición, e incluso tienen un disco, ¿no?, hecho que se titula así: Las canciones prohibidas de la Santa Inquisición. Pero eso tiene un antecedente que deberíamos comentarlo para que lo sepa la gente. Realmente estamos hablando de la época en que aquello se prohibió, pero eso no estuvo siempre prohibido. Digamos, en la Baja Edad Media había la costumbre de las iglesias, que lo hemos comentado en alguna ocasión, de lo que era el risus pascalis, que era
que la gente cantaba canciones profanas terminada la Cuaresma, pero además con gestos obscenos, e incluso el propio sacerdote, el propio oficiante, hacía chistes de malsonantes y tal, procaces, e incluso enseñaba sus partes pudendas. Su chuchumbe. Efectivamente. Lo que pasa es que luego eso es una costumbre que se prohíbe después y tal con la llegada ¿Por de... qué lo prohíbe? No alcanzo yo a entender por qué prohíben eso. Pues muy sencillo. Dentro de las iglesias, ¿no? En fin, porque de la forma más casual. Marketing, ¿no? En la Edad Media el problema era distinto del Renacimiento. En la Edad Media lo que había era una necesidad de población importante y era conveniente animar a la gente a tener hijos. Ya cuando llega ya, digamos, el Renacimiento y el siglo de las luces y las épocas posteriores, ya la Iglesia entra en todo esto, ya hay suficientemente gente y no hay que provocar demasiado. No obstante, siempre se ha perseguido de alguna manera este tipo de cuestiones. No hay más que el de Camerón o los cuentos de Canterbury para darse cuenta de exactamente cómo funcionaban las cosas en ese momento. O sea, lo que es la falta de impiedad, digamos, por parte de los músicos ha sido una constante. Y además, fíjate, en muchas parroquias, inclusive aquí en España, en esas fechas y en el barroco, se llegó a prohibir dentro de las iglesias fechas tan significativas como las noches de Navidades, donde se hacían verdaderas juergas dentro de las iglesias. Eran las famosas misas nuevas, donde el pueblo participaba con comilonas. De ahí viene lo de si llegas tarde ni oyes misas ni come carne, porque había verdaderas comilonas dentro de las iglesias. Mira. Fiestas, había banquetes, borracheras, y ahí se cantaban, por ejemplo, en Extremadura, en concreto, la Inquisición de Llerena tuvo que actuar contra un grupo de personas que cantaban precisamente, dice, 150 pesos daba una viuda solo por la sotana de un cierto cura. El cura le responde con gran contento que él no da la sotana si él no va adentro. Lógicamente, la música sería de otra manera, pero bueno, se le puede poner un tono o un son, ¿no? Se iba más lejos. Hay una letra que es impagable de la época, que es esa, dice, y si yo, por ventura, encima de vos pusiera y os ensartara como alce el burro con la burra, y dice, no, porque no sería donosura, sino sería bestialidad. Claro. O sea... que me está dejando de extrañar que la Inquisición persiguiera estas cosas. Me está pareciendo hasta para la época normal. Fíjate lo que te digo. Bueno, pues la verdad es que la Inquisición entraba al trapo de todo este tipo de comidillas y de cantos rurales, creados muchas veces por la gente más ordinarias, digamos, más inculta, pero que tenía su gracia, y bueno, pues ahí estaban, ¿no? Por ejemplo, el estribillo de esa canción que hemos cantado antes, hay otra estrofa que dice: una recién casada ha preguntado que si tener cortejo sería pecado. El padre le responde: tómate un polvo, si yo soy tu cortejo, ego te absolvo. Y el estribillo, una monja, un fraile y un monaguillo. Imagínate bueno. Que deberías ¿Cómo de poner viene Fermín hoy? ¿Cómo viene? Nos da miedo, aplauso para Fermín. Pero que sin duda alguna... Gracias. Hay una Fermín que ha llegado a la historia de la música porque además es muy preferida de los coros. Supongo que todos lo habréis oído en alguna ocasión, que es de Juan de la Encina, que dice: si habrá en este baldrés mangas para todas tres mozar de aquel serrallo, y buscaban un carallo para las tres. Si habrá en el baldrés manga para todas tres. No sigo porque la letra es muy procaz. Bueno, vamos a ponernos serios. Me está gustando. Yo creo que deberíamos hacer un recopilatorio. Luego los escobuleros nos piden en redes sociales que demos referencias. Vamos a dejar todas las letras de estas. Vamos a tener que hacer un dúo, Maes y yo. Pues sí. El público lo pide. Es buena idea. Que nos expulsarán de España.